Por eso yo le puse aprendiendo de otros. Y hoy vamos a aprender 4 cosas para no cometerlas de la iglesia de Gálatas. Y porque podemos aprender de ellos, como les dije. Miren, siempre me gusta decirles dónde se encontraba esta iglesia. Vamos a ver los dos mapitas. Si observan aquí, la parte roja, hoy en día eso es Turquía. Digan conmigo Turquía. Turquía está abajito es el mar Caspio, mar Negro arriba, y todo lo azul es el mar Mediterráneo. Pero eso rojo ahí se encuentra hoy en día Turquía. Y ahí se encontraba la iglesia de Gálatas, la iglesia de Galacia. Y Dios mandó a Pablo hasta ese lugar. La parte más abajita, ahí está ahorita en Israel, está en guerra ahorita con los de Irán, y hay que orar por Israel y por todo el mundo. Pero allí se encontraba esta iglesia y Dios le dio la licencia a Pablo de que él fue y los evangelizó aquí, a Gálatas. No eran judíos, eran personas que venían de otros países, como los países celtas y los galos. Países galos, países celtas, y también se infiltraron allí los griegos. Entonces traían filosofías y culturas greco-romanas, pero allí no había muchos judíos. Entonces Pablo fue y les compartió de Dios. Y recibieron con mucho gozo, recibieron con mucha alegría. Pero yo leyendo las cartas de Pablo, la de Corintios, pues ya vimos que les llamó la atención porque tenían 8 errores, pecados muy grandes. Y esta carta es la de Gálatas, luego viene la iglesia de Éfeso, luego la iglesia de Filipo y luego la iglesia de Tesalónica, puras iglesias. Pero en esta carta a mí me sorprende mucho porque fue la carta que él habló un poquito con más coraje, estaba más encendido. Se veía un poquito como frustrado, se veía un poquito enojado, y ahorita les voy a decir porque Gálatas comenzaron muy bien, pero luego se comenzaron a desviar. Comenzaron muy bien, pero luego empezaron a apartar el evangelio de la gracia, lo recibieron con mucha alegría y luego se empezó a infiltrar otras cosas. Entonces la primera cosa que yo encuentro en esta iglesia es que tenían problema de libertinaje. Mire, a ver, pásame el otro, hija, no lo vi ese lo vi. Iglesias receptoras de las epístolas paulinas, ahí están. Está Roma, Tesalónica, Filipos, Corinto, Éfesos, Colosas y Galacia. Ahora sí, para que usted esté captando, todos estos son lo que es Primera de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Primera y Segunda de Tesalonicenses. Todas esas son cartas que Pablo les mandaba a estas iglesias. Yo creo que cuando ya observe esto va a decir, ahora sí entiendo. Sí, estas iglesias estaban allí y Pablo, después de Cristo, Pablo les mandaba sus mensajitos y los exhortaba. Ahí está la isla de Malta, abajo de Sicilia. Ahí fue en Malta donde Juan el amado recibió Apocalipsis, the Revelation Apocalipsis. En esa pequeñita isla que se llama Malta, ahí murió Juan. Ahí él entregó Dios lo recogió. Pero si vean, ahí están las 7 iglesias. Pero ahora vamos a hablar de Asia Menor, que es Turquía, y ahí se encontraba esta iglesia que se llamaba Galacia. Ahora sí estamos bien. Entonces el primer problema que tenía la iglesia de Galacia, tenían problema comenzaron bien, recibieron el evangelio con mucha gracia, con mucho gozo, con mucha alegría, pero como venían, eran gentiles, no eran judíos, venían mezclados celtas, algunos griegos, otros romanos, algunos de otros países galos. Entonces traían muchas filosofías que no eran correctas, y una de ellas es que tenían mucho libertinaje. Digan conmigo, libertinaje. Y Pablo les empieza a decir, miren ustedes, yo les enseñé bien y les prediqué bien, pero luego llegaron con sus filosofías y sus ideas y aceptaron bien el evangelio, pero luego comenzaron a torcer el evangelio. Dice, empezaron
a tener el libertinaje de abusar de la libertad cristiana. Y veían la libertad como un permiso. Mira lo que dice Gálatas 5:13, ahorita sigo explicando. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente, aquí ya Pablo casi llora, le dice, solamente que no la usen la libertad como ocasión para la carne. Dice, es que comenzaron bien. La gracia de Jesús nos perdona. La gracia nos alcanza. Todo lo recibimos por gracia. Pero ¿saben una cosa? Ya están usando la gracia como permiso para pecar. Dice, no deben de hacer eso. ¿Qué está pasando con ustedes? Y dice aquí, no la uséis como ocasión para sino servíos. Y ahí está la clave, por amor los unos a los otros. Y luego dice allí, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no la usen la libertad como ocasión para la carne, sino que servíos por amor los unos a los otros. Ahí está, ahí lo tiene. Ya leí ese, ¿verdad, Esme? Ok, gracias a Dios. Entonces, este es uno de los errores, de los problemas que tenía esta iglesia. Usaban la gracia de Dios para darle rienda suelta a los deseos de la carne. Habían comprendido la libertad cristiana parcialmente, pero como venían gentiles y griegos, grecorromanos, donde allí abundaba la inmoralidad sexual. Digan conmigo, los excesos, la idolatría. Y para ellos eran prácticas normales y habían aceptado el evangelio. Gracias, Padre, Señor, te recibo como mi Salvador. Acepto la gracia redentora de Dios. Gracias, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. Gracias por salvarme. Soy libre por la gracia de Dios. Pero luego ya la estaban, como traían otros patrones y todo, como que venían los mismos patrones de la carne en la vida de ellos, como por ejemplo, había orgias o inmoralidad sexual, infidelidad, fornicación, adulterio. Había muchas cosas, excesos, digan conmigo excesos. Y a mí de vez sí también me preocupa mucho a mí todo esto, porque estamos en este país, ya tiene tiempo que yo salí de México, y yo veo veces así los excesos, cómo se va la gente, un exceso, otro exceso. Por ejemplo, ¿quiere que le sea muy honesto? A través de estos años que he estado aquí en Estados Unidos, yo he observado, por ejemplo, miren el libertinaje como es, que cuando una persona, una pareja joven se casa, le hacen la despedida de soltero y soltera. ¿Vamos bien? Y luego me doy cuenta, yo no he estado, que a la despedida de soltera le traen un striptease. Un muchacho medio encuerado, con un biquinito. Hermanos, no uséis la gracia para estas cosas. Eso es lo que refería Pablo. Todo lo erotizan. Y al soltero le ponen una borrachera. Pero borrachera. Ese se llama libertinaje. Ese es libertino. Ya no me van a querer invitar a predicar. Pero estoy dando yo un ejemplo. Pablo dice, no usen la gracia para pecar. Libertinos. Yo estoy hablando lo que dice la Biblia, la palabra de Dios nada más. Dice, ¿por qué usan los excesos? Yo les he predicado y fueron liberados del paganismo y luego surge una gran confusión y se convirtieron a la gracia, la agarraron como excusa para pecar en la carne. Y aquí les menciona y les enumera las obras. Pablo, miren lo que tenían en el libertinaje. Vamos a ver a Gálatas. Dice, y manifiestas son las obras de la flesh, que son, mira lo que tenían, repita conmigo, adulterio, fornicación,
inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgias. ¿Qué son las orgias? La practican mucho las ranas, para que mejor me entienda. Orgias. Aquí he conocido, pues yo por años de consejería, que aquí hay lugares donde cambian de pareja. Dice, oye, tú vas con mi cónyuge, yo con el tuyo, vamos a cambiarlo. O el hombre dice, yo quiero 3 mujeres a la misma vez, o 2 mujeres, o viceversa. Hermanos, eso es libertinaje. Dios nos ama. Dios tiene un amor para mí, para ustedes, incondicional. Pero no usemos la gracia como ocasión para estas obras de la carne. Y luego dice, acerca de los cuales, ¿qué dice Pablo? Los amonesto. Esa palabra de amonestar, ¿usted cree que Pablo estaba muy mansito? Estaba como, los amonesto. Como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo nomás les di un ejemplo, pues yo puedo sacar muchos ejemplos en la cultura. Entonces, ese era el problema que para Pablo decía, tengo que decirles, tengo que hablarles de ese libertinaje que lo justificaban como un lenguaje espiritual, y Pablo les explica el contraste de la diferencia entre la carne y el espíritu. Mira lo que dice Gálatas 5:16, dice, digo pues, y yo también les digo aquí, digo pues, Gamaliel, walk in the spirit, walk in the spirit, camina en el espíritu y no proveas, satisfagáis los deseos de la carne. Pastor, ¿usted tiene deseos de la carne? Claro, pues soy humano, pero yo he aprendido a ir a la cruz, a someterme a Dios, a someter mi carne y a veces decir, todos pueden, yo no. No a mí. ¿Por qué? Porque prefiero caminar en el espíritu y no practicar los deseos de la carne, porque no quiero ser libertino. Hágame para este lado, porque como que no me echaron porra los de este lado. Miren, yo estoy predicando hacia mí. Todos tenemos tentaciones, todos tenemos deseos, y hasta que nos moramos todavía vivimos en este cuerpo. ¿Cierto o no cierto? Pero Pablo nos dice, caminen en el espíritu. Es como que nos está diciendo, adentro de ti, mira, cuando yo recibo a Jesús y tú, cuando recibimos a Jesucristo, el que se nos mete aquí es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Dice la Biblia, recibiréis el Espíritu Santo. Dice, y cuando recibas el Espíritu Santo, recibiréis poder. Poder. Poder para vencer mi carne. Yo le dije ayer a un muchacho, ay pastor, me salió 2 muchachas por allí. Ay, ya merito. ¿Y ya merito qué? Le dije, lo que tú tienes que hacer es correrle hasta con los calzones en la mano, pero hay que correrle. ¿Por qué? Porque no satisfagáis los deseos de la carne. Porque esta carnita, la carne de nosotros nos jala para abajo, pero el espíritu nos impulsa hacia arriba. Arriba, arriba. Así como decían, sube Pelayo, sube. Arriba. He pulling up.
The Holy Ghost pulling up. Amén. Por eso dice, no satisface. Ya lo leímos ahí, ya los enumeramos. ¿Para qué los vuelvo a repetir? O sea que usaban la gracia como pretexto para vivir en pecado. O sea, convertían la gracia en desgracia. Y lo razonaban así. Ya que mi salvación depende 100% de la gracia de Jesucristo y no en mi obediencia, puedo hacer lo que me pega la gana. Y hay un término teológico que alude a esto. Miren lo que dice ese término. No me gusta usar muchas palabras así, pero quiero que aprendan que sea una palabra hoy. Se llama antinomianismo. Antinomianismo, esta palabra significa antiley, contra la ley. Es una creencia que no hay leyes morales que Dios espere que obedezcan los cristianos. Este es el antinomianismo. Y la lógica del evangelio bíblico, cuando se malentiende, puede llevar a una persona a pensar que puede vivir según sus antojos y caprichos pecaminosos. Por eso el libertino lo razona así: mi salvación está en Cristo y no en mí. Entonces, ¿por qué ocuparme en mi obediencia personal? Aquí el libertino tiene algo de razón. Mi salvación depende de la imputación de la justicia de Dios a mi cuenta, pero la lógica humana no entiende que el Espíritu obra en mi corazón de piedra para gozarme en la ley de Dios, obedecer sus mandamientos, amar sus mandamientos y síganme los buenos. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Miren, hermano, yo ya estoy casi, pues yo ya estoy de edad. Pero yo casi llegué a la primera iglesia por allá. En la década de los 20 todavía me tocó. Lejos por allá. Hasta ahorita yo le he sido fiel a mi esposa. Dios me ha ayudado. Pero siempre yo uso 5 banderitas rojas cuando estaba más joven. Pero Dios me ha dado su gracia. Porque la fuerza, el poder, la fortaleza, la gracia no depende de mí, sino depende del Espíritu Santo y la obra redentora de Cristo, que me sacó de la esclavitud y del lodo cenagoso y me puso en una roca. ¿Cómo le voy a pecar a mi Dios? ¿Cómo? Yo me acuerdo que hace tiempo yo les dije aquí que una vez estaba más joven, iba para Seattle y había una persona, una mujer que me tocó, ¿te acuerdas que te dije? Y me dijo que le daba miedo y yo le dije, pues hay que, le dije, tienes que, yo no le dije en ese momento que yo era terapista o algo, le dije, era una americana. Y le dijo, where you going? Le dije, voy para allá, para Seattle. Y dice, ¿tienes un lugar donde llegar? Y de repente el Espíritu Santo me dijo, ten cuidado, ten cuidado. Y dije, yes, no, yo sí tengo un lugar. Y dijo, pero si gustas, yo te puedo llevar a mi casa. Y que le digo, le dije, no, es que yo no puedo. Le dije, número 1, soy un pastor. Ya cambió de tono. Y número 2, dije, es que yo estoy casado 2 veces. Estoy casado con 2 personas. Una persona se llama Nicole y la otra persona se llama Jesus Christ. I can. Y dijo, Jesucristo. Estoy casada con una mujer y estoy casado con un hombre. Y Dios me ayudó a quitarme el clavo rápido. Rápido. Y otros ahí los quedan clavados por hocicones y bobones. Pero aquí no, gloria a Dios, porque ustedes saben que hemos recibido la gracia libertadora de Jesucristo, el poder del evangelio. Amén. Para crucificar las malas obras de la carne en nuestra vida que combaten todos los días. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. No es la fuerza de voluntad.
La otra vez me invitaron aquí a cocainómanos anónimos. Yo doy clases a los de cocainómanos anónimos, he dado clase a los de AAA, también AA, alcohólicos anónimos. Y ya se me dijo una vez uno, hace poquito dijo, dígame la verdad, mire, yo sin Dios aquí con AA, aquí lo logramos todo. Y le dije, no es esfuerzos humanos. Esas se llaman, lo perdí, le dije, esa es una panacea. Dijo, ¿what? Esa es una panacea. Ya lo perdí. Le dije, ya ves, ni sabes. Una panacea es buscar alguna cosa, una obra, y creer que eso me va a ayudar con mi fuerza de voluntad y que no necesito a Dios. Tú necesitas a Jesucristo. Amén. Porque el único que nos puede domar, el único que nos puede dar la victoria, el único que nos puede dar la fortaleza para vencer las obras de la carne y no caer en libertinaje, se llama Jesucristo. A través del Espíritu Santo que está aquí en este día con nosotros. Amén. Denle un aplauso a Jesucristo. Gloria a Cristo. Aleluya. El libertino olvida que Cristo nos salvó para vivir su gloria. Jesús se dio a sí mismo por nosotros, nos redimió de toda iniquidad, purificó un pueblo por posesión suya, celoso de buenas obras por el Espíritu Santo. La misión del Espíritu en mi vida es glorificar a Jesús y dar testimonio de Él. Amén. La segunda cosa que corrigió Pablo se llamaba legalismo. Cayeron en legalismo. Digan conmigo, legalismo. El segundo pecado. Este pecado fue una de las crisis doctrinales más graves del cristianismo en Gálatas, o el cristianismo primitivo, porque no atacó la moral externa, sino el libertinaje, sino atacó al corazón del mismo evangelio. Unos abusaban de la gracia, como yo dije, y otros comenzaban a añadir requisitos humanos a la obra perfecta de Cristo Jesús. Ese es otro extremo. Distorsionaban el mensaje de la justificación de la fe. Claro, la salvación produce las obras por el Espíritu Santo, pero la salvación no es por nuestras obras. Y había un grupo de gente que se llamaban los judaizantes, y Pablo se pelea con ellos y los confronta. Dice, ¿por qué ustedes ahora quieren que se ganen ellos la salvación por las obras? Mira, y por eso dice, estoy asombrado que tan pronto están abandonando el evangelio de la gracia. Mira lo que dice Pablo aquí. 1. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que te llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No hay otro evangelio, sino que hay algunos que lo perturban y quieren pervertir al evangelio de Cristo. En otras palabras, el evangelio era por la gracia y ahora ya te querían decirle, no, tienen que meterle la ley, las obras. Tenemos que hacer obras para ganarnos la salvación. Y yo así me he fijado que muchos luchan, hasta en la iglesia los observo, digo, este todavía lucha con la tradición de donde viene la iglesia aquella. Piensa, dice, es que voy a ayunar para que Dios me escuche más. No, Dios te escucha, ayunes o no ayunes. Es por su gracia, por su amor, por su misericordia, por su perdón, por su bondad, por su gran amor para con nosotros. Ayune o no ayune, Dios me ama. Pero sí voy a ayunar porque Dios me ama y quiero tener mi oído más atento a su voz. Amén. Pero no voy a decir, me voy a portar bien para que Dios me vaya bien. Hasta dicen, ya ves, ya te caíste, ya andas mal. No, Dios no es así. Pero ellos querían pervertirlo, dice, hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, añadiéndole, se llamaban los judaizantes, añadiéndole a las obras, a lo que es la gracia de Dios. Ese es Mateo 1, 6 y 7, ¿verdad, hija? A ver, vamos a ver Mateo 1, 6, ese es. Estoy maravillado, dice Pablo. En todas sus otras cartas, Pablo comienza dándoles gracias, alabanzas iniciales, pero con los Gálatas no lo hizo así. Dice, esa herejía que propagan cambiarán la interpretación del evangelio. Y decían que tenían que apoyarse en la ley, pero no. Mira lo que dice Gálatas 5, 2 y 3.
Dice, he aquí Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testificó a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. En otras palabras, llegó esta secta, les decía, mira, todos estos gentiles, todos tienen que circuncidarse. ¿Te imaginas? Y Pablo se enoja con ellos, pero ¿cómo se van a...? Es que la ley, así dice, la ley mosaica, la Torá, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, ellos eran de la Torá, de la ley mosaica. A todos hay que circuncidarlos. Pero aceptar la ley es ganarse la justicia por uno mismo. El sistema de la gracia y la ley son incompatibles. Si tú quieres tener un medio Cristo, pierdes a Cristo completo. Amén. La circuncisión era sello de la ley. Entras en un pacto para cumplir toda la ley y ya no puedes entrar a la gracia de Dios. Por eso en la cruz un ladrón puso su confianza en Jesús y el otro puso confianza en él y de nada le sirvió. Amén. Haga lo que yo haga para ganarme el favor de Dios. Yo no puedo hacer nada para ganarme el favor de Dios. Jesucristo en la cruz del Calvario, Él pagó todo el precio. Cristo Jesús pagó todo el precio. Entonces yo no puedo añadirle más obras para ganarme el favor de Dios. El legalismo es regresar a la esclavitud espiritual. Mire lo que dice Gálatas 3, 1 y 3. Dice allí, oh Gálatas insensatos. En otra escritura no la quise leer, versión dice, oh queridos idiotas. Así está diciendo Pablo, diciendo, oh queridos idiotas. Yo creo que si algo le digo yo a alguien así, dice, ay Padre Celestial, el pastor se le voló la paloma. Pero ya les dije, no se me ha volado. Oh Gálatas idiotas. ¿Quién te fascinó? La palabra fascinar es embrujó. ¿Cuál es ese? Hechizó. ¿Quién los hechizó? ¿Quién les hizo un mal de ojo? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Por qué están escuchando otro evangelio? Ah, Pablo, aquí yo tenía entre coraje y dolor. No eran deficientes mentales, sino les decía, ¿por qué prestan oído a los judaizantes después de todo lo que Dios hizo a su favor? Los hechizaron, ¿verdad? Los embrujaron, ¿verdad? Satanás intentará engañarnos para pensar que necesitamos obras de la carne. Pero la salvación se da por la fe en Jesús y no por obras. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, discúlpeme los que vinieron de otras iglesias anteriormente, no es por mandas, no es por novenarios, no es por penitencias, no es por sacrificios, no es por rezos, no es por obras humanas, no es por eso. Yo tuve una iglesia este fin de semana pasada. Ustedes oraron por mí el otro martes. Y yo iba a predicar, eran 3 iglesias que se reunieron, era un montón de gente. Y la primera cosa que me dijo el pastor, ¿qué cree que me dijo, pastor? Dijo, por favor, pastor, dijo, ¿te puedes quitar el anillo? Dije, ¿qué? ¿Te puedes quitar el anillo? Es que aquí no creemos en eso del anillo. ¿El anillo? ¿Este anillo, pastor? Sí. Y le dije a todos, miren, ese soy yo. Me sometí. Dije, perdón, pastor, disculpe, no los quise lastimar o ofender, pero no sabía, pero no voy a predicar del anillo, nada más que pues yo lo uso, pero ya me lo quité. ¿Y qué cree? Cuando terminé de predicar, y 4 horas, prediqué, ministré, profeticé, enseñé y aconsejé por 4 horas. Y al último me dijo el pastor, ya para la otra que venga, pues póngase el anillo. Es que ¿sabe qué? 2 cosas que vieron que ustedes lo tienen: humildad y me vieron el amor de Dios. ¿Saben una cosa? Les voy a decir la verdad, algo. En los 20 y tantos años que llegamos a Chicago, tenemos 27, yo creo, ¿no?
en los 20 y tantos años que tenemos, a su servidor ha pisado de iglesias como usted no tiene idea. Mira, iglesias apostólicas así se pelean por invitarme. Asambleas de Dios, luteranas, presbiterianas, bautistas, pentecostales, alianzas cristianas misioneras. He entrado y me siguen invitando y invitando y invitando. Les voy a decir por qué. Porque yo nunca discuto sobre doctrina. Yo llevo la ley del amor y los amo a todos. A veces se sentó uno, luego se sentó uno. ¿Dónde dejé el anillo? No, ya me lo puse. Es que se me perdió uno y ya me andaba. Hijo. Se sentó uno. Me dijo, se va a sentar con el abogado fulano. Mejor no digo nombres. Me senté con el abogado. Y volteé y me dice, tú eres trinitario, ¿verdad? Rápido, así me la soltó. Yo ya había enseñado una plática, me tocaba la segunda. Y yo dije, yo siempre pienso antes de hablar. Y casi siempre te contesto con otra pregunta. Me dijo, tú eres trinitario, ¿verdad? Y le dije, ¿y tú unitario, verdad? Dice, amén. Dice, la palabra, lo que es la palabra Trinidad no está en la Biblia. Le dije, tampoco unitario. Me quité el clavo rápido. Pero Pablo sí, y Jesús siempre decía, vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y quiero decirles una cosa, que aquí sí creemos en un solo Dios con tres personas. Dios el Padre, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Y esa doctrina nadie la va a cambiar. Nadie la va a cambiar. Es que yo te quería llevar y invitarte para que bautizaras a mi hijo, pero tú bautizas nada más en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dije, ¿y cómo? ¿Y a cuál tú? Digo, no, ahí está, mira. Me dijo que me gustaría que tú lo bautizaras, que fueras a mi iglesia. Y le dije, el orden de los sumandos no altera el producto. Lo perdí otra vuelta con eso. Yo siempre les aviento domingueras. El orden de los sumandos no altera el producto. Te gustan las fórmulas, ¿verdad? Pero Dios ve la condición del corazón. Yo te lo bautizo en el nombre de Jesús, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Y ahí hasta la ahogo. Lo más importante del bautismo es el acto de obediencia y de fe, para que esa persona verdaderamente se haya arrepentido de sus pecados. Amén, aleluya. Más que por la fórmula, es el poder de la convicción del evangelio, de que una persona se ha entregado a Cristo Jesús con todo su corazón. El orden de los humanos no altera el producto. Amén. Diga conmigo que Dios nos ayude. Segundo error, ¿cuál es? Ya leímos Gálatas 1:8, hija. Ese ya se los dio, todavía no. Ahí está. Y lo que dice aquí. Pablo dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo te anuncia otro evangelio diferente al que hemos anunciado, ¿qué dice? Pablo utiliza lenguaje duro. Pablo dice aquí, no hay cultos, no hay grupos, no hay sectas, no hay judaizantes que quieran que vengan y quieran presentarnos otro evangelio. Pablo dice, caen bajo maldición. La palabra anatema es sean malditos. Si te quieren dar otro evangelio, sean malditos. Así dice. Diga conmigo que Dios nos ayude. Unos piensan y dicen, pero si consigo mejorar, me hace cristiano. No,
Jesús no vino a llamar justos. No hay justo ni uno. Nuestras obras son como trapos de inmundicia. Pablo le decía a los judaizantes creyentes: ustedes están pervirtiendo el evangelio, no mezclen la ley con la gracia, porque por la predicación del evangelio, su gracia de Dios nos coloca a nivel del polvo y nos muestra lo mendigo que somos delante de Dios. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Voy a brincar más rápido porque ya me estoy tardando. 3. Otro problema que tenían: las contiendas. Había un ambiente marcado por pleitos, rivalidades, bandos y contiendas, enfrentamientos internos. Gálatas 5, 14 y 15 dice allí: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen unos a otros, mirar que también no se consuman los unos a los otros. Eso está allí, ¿verdad, hija? Fíjate bien: si se muerden y se comen los unos a los otros, mirar que también no se consuman los unos a los otros. Me gusta lo que dice Pablo arriba: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo les dice: ya dejen de atacarse, no se muerdan, no se devoren, no se hieran, porque se destrozan unos a otros. No usen la libertad como plataforma para promover egoísmo. ¿Usted quiere ver a dos egoístas juntos? Tarde o que temprano terminan comiéndose el uno al otro. Y esto necesitaba ser expresado en las iglesias. Dice Pablo: ustedes son como una manada de animales salvajes que están mordiéndose, devorándose unos a otros. Dice: calumniándose gravemente, se están cortando, desgarrando con los dientes. Usaba palabras fuertes Pablo aquí. Dice: ustedes usan palabras destructivas. Esto pasa cuando uno usa la libertad como plataforma para mover el egoísmo. Y dice: sin embargo, la verdadera libertad espiritual se manifiesta a través, digan conmigo, del amor sano. ¿Cuál es el amor sano? Cuando yo sirvo a los demás, cuando les extiendo la gracia a los demás, cuando les demuestro la humildad a los demás. El amor sano para mí no muerde, el amor sano no devora a otro hijo de Dios. Es paciente, es bondadoso, no es celoso, no es fanfarrón, no es orgulloso, no es ofensivo, no exige que las cosas se hagan a mi manera, no se irrita, ni lleva un registro de defensas recibidas. Hermanas, el amor no lleva un registro de ofensas recibidas. No dice: tú me hiciste hace 15 años, 20 años. No, ese no es el amor. El amor nunca se da por vencido y jamás pierde la fe. El amor siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Y aquí está en Gálatas 5, 16. Pablo presenta la solución. Dice: hijitos, anden en el espíritu y no satisfajáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y ellos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiéramos. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y luego dice allí: y manifiestas son las obras de la carne. Ahí están, otra vuelta: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y luego, ¿qué más dice? Envidias, homicidios, borracheras. Mejor el que se hace borracheras, le enseña un canto: llegó el borracho buscando a su amigo el cantinero. Le dijo: ábreme la taberna, vengo a gastar mi dinero. Estoy de vuelta en el pueblo, quiero que la celebremos. Le contestó el cantinero: aquí ya no vendo vino, a Cristo me he entregado, Él ya cambió mi destino. Ahora te invito que vengas y vayas a la iglesia conmigo. ¡Ay, ay! ¿Cuántos? Usted sabe ese canto, ¿verdad, hermano? Y luego, ¿qué dice el borracho y el cantinero? A Cristo se convirtieron, ¿verdad? Y luego dice: uno cerró la taberna
el otro se ahorró el dinero. Ahora los dos se dedican solo a hablar del evangelio. Googleele y póngale allí el borracho y el cantinero y ahí le va a salir. Amén. El borracho y el cantinero. Entonces aquí numera otra vuelta a Pablo. Aquí lo numera. Nos presenta la solución. Aquí está la salida de la esclavitud verdadera, la cristiana para todos, y consiste en rendir nuestros deseos al Espíritu Santo y dejar que su poder actúe en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Mientras esté en este cuerpo terrenal, yo tendré la lucha entre la carne y el espíritu, y voy a seguir las leyes del espíritu para que me den la victoria interior en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Todos batallamos, algunos con envidia, otros con celo, otros con rencor, otros con excesos, otros con adicciones, pero que Cristo Jesús nos ayude. Amén. Porque al que hijos libertares seréis verdaderamente libres. Solo Dios hace al hombre feliz. Mis pecados son borrados ya. Cristo rompe las cadenas. Amén. Mi papá, yo nunca lo vi tomando, pero me dijo, pues yo ya nací en una cuna, era cristiano. Digo, no, yo sí era muy borracho, hijo. Y siempre me decía, cuídate, porque a veces viene la línea sanguínea, a veces viene la genética. Están estudiando el libro del cerebro, ¿verdad? Que habla de la epigenética. Viene la epigenética, pasa a través de los genes, la genética. Hay que romperlo. Amén. Y por último, que tenían problema, y ya este es el pecado más grave. Hasta ya le leí, hija, a ver, vamos a ver, acerca de los cuales los amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado su carne y sus pasiones y sus deseos. Vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Digan conmigo, que de Cristo nos ayude. ¿Sabe que una división, un pleito, algo puede dividir una iglesia? Yo por eso les predico así. Va a haber ofensas aquí, todo. Pero si practicamos el amor y el perdón y la humildad, ¿sí o no? Puede dividir grupos. Yo he conocido personas donde los 4 varones eran amigos y de repente ya no se hablan. Yo dije, ay, caray, ¿qué pasó? Dejaron de practicar el amor. El amor. Que Dios nos ayude. Amén. La última, hija, y nos vamos. Acusaciones falsas. ¿Y sabes cuál era la acusación más falsa? Aquí es que de todos los pecados graves que tenía esta iglesia, ellos le tiraron un ataque directamente a Pablo. Le decían, mira a Pablo, le decían los judaizantes, lo que tú predicas es de hombres, es humano, no es de Dios. Porque como no veían que Pablo estuvo en los 12 apóstoles, Pablo no estuvo, él vino después de Cristo. Él estuvo cuando mataron al primer mártir, a Esteban. Es más, Pablo ahí tenía la ropa de Esteban y él vio cuando lo apedreaban. Él era bravo, era bruto, era un asesino, Pablo. Pero como él no estuvo, por eso decían, no le crean a ese Pablo. Ese son puras cosas humanas, y lo atacaban. Por eso Pablo dice este versículo, miren cómo comienza. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. En ninguna carta Pablo comienza diciendo así. Es bien difícil para Pablo, ni tenía que decir eso. Es como por ejemplo a mí. Hay veces que yo muy raras veces te voy a decir, yo soy el pastor. No necesito decírtelo, no me gusta imponerlo. Amén. ¿Para qué? Pero a muchos les gusta. Pero Pablo no tenía que decirlo. Pero como lo estaban atacando, pero dijo, Pablo apóstol.
como que porque estaban atacando a la autoridad puesta por Dios, que fue el apóstol Pablo. Porque ustedes conocen a Pablo, no estuvo entre los 12, pero para mí, a mi humilde criterio, Pablo hubiera sido bien que hubiera ocupado el lugar de Judas. Ahí lo ocupó Matías, pero ¿verdad, pastor, que Matías una sola vez se menciona en la Biblia? Y por rondón no se ve nada. Pero sin embargo Pablo, ¿y sabes por qué dijo Pablo así? Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre. O sea que Pablo nadie le impuso las manos. No hubo un presbiterio, no fue una escuela bíblica, no traía un título así. ¿Saben qué pasó con Pablo? Después del Pentecostés, Dios trató directamente con él. En su camino a Damasco iba en un caballo, no sé si era blanco, yo imagino un caballo blanco. Y oyó una voz del cielo y un resplandor. Saulo, Saulo, se llamaba Saulo de Tarso. ¿Por qué me persigues? Dice un resplandor, paz, lo azota del caballo. Dice, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Pablo, ¿a quién persigues? Me estás persiguiendo a mí, no a la iglesia. Estás matándome a mí. Y después de eso le da órdenes, ve con Ananías, te vas a quedar ciego por 3 días. Y luego Dios lo agarra y se lo lleva al desierto ya no voy a agarrar tantos versículos, lea Gálatas. Se lo llevó por 3 años al desierto de Sahara, al desierto. ¿Y sabes qué? Ahí Dios le dio revelaciones, fue transportado al tercer cielo, vio cosas. Dios lo discipuló a Pablo, Dios lo formó a Pablo. Dios le dio el evangelio a Pablo. Pablo fue instruido por Dios. Por eso decía, mi evangelio no es de hombres. Yo no fui a una escuela como ustedes, yo no estuve con Jesús como ustedes, pero a mí me dio esto Dios. Yo fui transportado al tercer cielo y luego se fue 14 años, se perdió. Luego los discípulos lo veían y le tenían miedo, decían, ahí viene el asesino. Decía Bernabé, no, es Pablo. Ya predica y predica bien fuerte y predica con poder, ya lo ha sido convertido al evangelio. Por eso este error los tuvo que corregir Pablo. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo lo podemos aplicar? Por ejemplo, ella es madre en su casa. ¿Cuántos hijos tienes? 5. Cuando yo veo que a un hijo le falta el respeto, le digo, no le ataques a la autoridad, es tu madre, no es tu mamá. Eres papá, no, hijo, ¿sabes qué? No, es la autoridad, Dios la puso chueca a derecha, es tu papá, es tu mamá. No ataquen la autoridad. Por ejemplo, tú tienes un negocio y si algo en el negocio, le digo, no, déjalo, pero es que ella es la autoridad del negocio, hay que respetar la autoridad en el negocio. ¿Sí? Es porque Dios se enoja y pues hermanos, así, francamente, pues Dios me puso un ratito aquí. Dios me puso aquí, chueco derecho. ¿Y qué creen? Yo no fui a ningún seminario bíblico, a ninguno. Pero Dios me enseñó a mí muchas cosas. Yo sí sé, porque sé, el día que conocí yo a Dios, ya no me acuerdo qué edad tenía. Tenía yo creo como unos 10, 11 años. Yo iba caminando de mi casa a la casa hogar de niños huérfanos. Y le dije, Señor, quiero que vengas a mi vida, quiero que me perdones. Yo sentí de niño la presencia de Dios, hasta lloré. Como era flaquito me decían el tilico y mi mamá me decía el grillo. ¿Sabes cuál era my weight? Mi peso lástima. Pero recibía a Dios así. Y en ese momento de niño y luego ya de 12 años me marcaba Dios, decía, you are mine. Así como Pablo, te escogí desde el vientre de tu madre. Pero padre, yo voy a querer esta escuela bíblica y no me aceptaron ni en Durango, Alfa y Omega, una iglesia, una escuela. No sé, que no me. Y luego vine a Estados Unidos, Kansas City, tampoco. Y luego fuimos a Nueva York, tampoco. Pero Dios sí me aceptó y me enseñó cosas.
Por eso les predico con humildad, pero con autoridad. Porque a veces cuando usted va por la leche, yo ya vengo con el queso. Amén. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Amén. Que aprendamos de otros y de la iglesia de Galacia. Amén. Y que sigamos más que todas las cosas, como dijo Pablo, sigan el amor, procuren el amor, vivan en amor. Amén. No sean egoístas, imponiendo otras doctrinas. El amor es la ley más alta del universo. Es más, la Biblia dice, las profecías se van a acabar, las lenguas se van a acabar, el conocimiento se va a acabar, la teología se va a acabar, el darle comer a los pobres se va a acabar. Dice, pero lo único que no se va a acabar, dice, todo se acabará, dice, pero el amor, aún en la eternidad, siempre permanecerá hasta la eternidad. Amén. Que seamos conocidos como una iglesia que se perdona, que se ama, que es humilde. Amén.